La historia de la viuda pobre que compartió su último pan y Dios llenó su mesa de abundancia. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes que escuchan. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, tomemos un instante para pedir que esta historia no solo sea oída, sino sentida en lo profundo del corazón, trayendo consuelo y esperanza a quien lo necesite. Y si al escuchar, sienten que este mensaje ilumina su espíritu, les invito a compartir esa luz. Un simple me gusta o un comentario se convierte en un eco de gratitud que nos permite seguir sembrando estas semillas de fe. Que el Señor bendiga sus vidas abundantemente. En los confines de un pueblo olvidado por el tiempo, donde las casas parecían suspirar con el peso de los años, vivía una mujer llamada Margaret. Su existencia transcurría en esa delicada frontera entre lo soportable y aquello que solo el alma puede sobrellevar en un silencio profundo. Su hogar, que compartía con su pequeño hijo Elías, era humilde, casi desnudo. Las paredes, testigos de innumerables noches de incertidumbre, parecían conocer de memoria las batallas silenciosas que se libraban en su interior. En esa casa todo escaseaba, excepto el valor. La harina, que en tiempos mejores perfumaba las mañanas con el aroma del pan caliente, era ahora solo un recuerdo. La leña, que alguna vez calentó sus cuerpos del frío del invierno, era un lujo que ya no podían permitirse. Y sobre la pequeña mesa de madera, solitaria y endurecida por las horas, yacía una única rebanada de pan. El último sustento. Elías, con sus ojos grandes y llenos de una inocencia que aún no comprendía el peso del mundo, observaba a su madre. No había queja en su mirada, solo una confianza pura, la confianza de un niño que sabe que el amor de su madre es el único refugio que necesita. Margaret, con manos que habían perdido la lozanía de la juventud pero no la ternura, partió el pan en 2 mitades. Le entregó una a su hijo, quien la recibió y la llevó a su boca, jugando con una cuchara de madera como si el mundo fuera un lugar perfecto y abundante. Fue en ese preciso instante, un momento suspendido entre la angustia y el amor, cuando un sonido interrumpió la quietud. Unas patas cansadas, arrastrando la tierra del camino, se detuvieron en su umbral. Era un perro, un animal viejo, de pelaje opaco y con las heridas del tiempo marcadas en su piel. Su paso era lento, y en su mirada se mezclaban el hambre, el agotamiento y una humildad ancestral que conmovía el alma. Sus ojos, sin embargo, decían algo más. Miraban a Margaret fijamente, no con la súplica de un extraño, sino con la familiaridad de un viejo conocido, como si guardaran en ellos un recuerdo olvidado, quizás de otra vida, de otro tiempo. La brisa de la tarde sopló suavemente, como si el cielo mismo contuviera la respiración ante la decisión que estaba por tomarse. Margaret podría haberlo ignorado. Podría haber cerrado la puerta, fingir que no lo había visto y resguardar para sí misma esa última mitad de pan. Pero en su corazón, la compasión era más fuerte que el hambre. Se agachó con delicadeza, partió el pedazo que le quedaba y lo colocó ante el perro. No era solo comida lo que le ofrecía, era respeto, era un reconocimiento de que en el sufrimiento, todas las criaturas de Dios son iguales. El animal se acercó sin desesperación, como si comprendiera la solemnidad de aquel gesto. Comió despacio, levantando la vista hacia ella entre bocado y bocado, en un mudo agradecimiento. Al terminar, no se marchó. Simplemente se tumbó junto a la puerta, como un guardián silencioso, y allí se quedó. Margaret volvió a entrar. El hambre física roía su estómago, pero una paz inexplicable, una calma profunda, se instaló en su corazón. Había entregado su último alimento, pero al hacerlo, había reafirmado que aún conservaba lo más valioso, su humanidad, su capacidad de amar incluso en la más absoluta miseria. A veces, eso es todo lo que uno tiene, y es todo lo que se necesita. Afuera, el cielo comenzó a teñirse de tonos dorados y melancólicos.
Ella no lo sabía, pero su pequeño gesto, nacido de un corazón puro, había tocado un hilo invisible que conecta el alma humana con la eternidad, con esa providencia divina que responde no a las palabras, sino a los actos de amor. Con su hijo dormido en brazos, y con el hambre en el cuerpo pero la paz en el espíritu, Margaret susurró una pregunta al silencio: ¿qué será de nosotros, Señor? Aún no lo sabía, pero el cielo ya había escuchado, y una respuesta estaba en camino para cambiar su vida para siempre. La noche cayó como un manto oscuro y pesado sobre la aldea. El frío, afilado como garras, se colaba por las rendijas de la casa. Margaret había puesto los últimos trozos de leña en la estufa, pero la llama, débil y vacilante, apenas lograba mantenerse viva, como si compartiera el agotamiento que ella sentía. Sin embargo, en la quietud de esa habitación, había algo más fuerte que el invierno, la fe perseverante de un alma que se negaba a dejar de creer en el bien. Elías dormía, envuelto en una vieja manta, protegido en los brazos de su madre como el más frágil de los tesoros. Quizás su estómago estaba casi vacío, pero su corazón estaba lleno del amor de su madre, un alimento mucho más profundo. Proteger a un hijo, pensaba Margaret, es mucho más que darle de comer. Es interponer tu propio cuerpo entre él y el frío. Es ocultar la desesperación tras una sonrisa serena para que él pueda dormir sin miedo. En la penumbra, iluminada solo por el débil resplandor del fuego, ella murmuró una oración que no era una súplica, sino una afirmación: sé que me ves, Señor. Incluso aquí, en la oscuridad. No esperaba una señal, ni una voz del cielo. Le bastaba con la certeza de no estar olvidada. Y en esa noche fría, en un rincón olvidado del mundo, algo sagrado se había acercado para observar de cerca a un alma que, incluso herida, aún era capaz de dar. La respuesta divina no siempre llega con estruendo, sino con una presencia silenciosa. Y en aquella casa casi vacía, se sentía un calor que no provenía de la leña, sino de algo superior, algo que solo un corazón que aún arde de fe puede percibir. El amanecer llegó lentamente, como si temiera perturbar la sagrada quietud de un hogar donde el hambre y la fe habían velado juntas. Margaret despertó, y al caminar hacia la puerta, vio al perro aún tumbado en el mismo lugar, un guardián fiel. Quizás no había respuestas, pero había presencia, y a veces, eso es todo lo que el alma necesita. Fue entonces cuando lo oyó. 3 golpes suaves en la puerta. Tímidos, casi vacilantes. Las visitas a esa hora eran inusuales. Con el corazón inquieto, abrió. Al otro lado estaba la señora Carter, una anciana de rostro sereno y manos que parecían haber nacido para dar. Vivía lejos y apenas se conocían, pero allí estaba, con una canasta en los brazos y una mirada que irradiaba bondad. Anoche hice demasiada sopa, dijo con una voz dulce, y no sé por qué, pero pensé en ti. Espero que no te moleste. Dentro de la canasta había mucho más que sopa. El aroma a pan recién horneado llenó el aire. Había una botellita de leche y, dobladas con esmero, unas mantas limpias y cálidas. Las palabras se anudaron en la garganta de Margaret. No había pedido nada, no había mostrado su dolor a nadie. Y sin embargo, alguien, en algún lugar, había escuchado el clamor silencioso de su corazón. La señora Carter le entregó la canasta y, tocándose el pecho suavemente, añadió: Dios cuida de los suyos. A veces solo necesitamos hacer caso a esa pequeña voz que nos habla aquí dentro. Margaret se quedó en el umbral, viendo cómo la anciana se alejaba. No había sido solo comida. Había sido una señal. Un susurro del cielo a través de oídos humanos. Entró y colocó el pan sobre la mesa. No fue un milagro de truenos y relámpagos, sino algo más sutil y profundo.
Fue la prueba de que una buena acción, realizada en la oscuridad, siempre regresa a nosotros vestida de luz, en manos de otros seres humanos. El perro alzó la cabeza, observándolo todo con sus ojos sabios, como si supiera que la cadena de amor que había comenzado con un trozo de pan, ahora continuaba su curso. Y Margaret supo, con la certeza de quien ha visto la mano de Dios, que ya no estaba sola. A la mañana siguiente, el lugar junto a la puerta estaba vacío. El perro, a quien ya llamaba en su corazón Rex, se había marchado. Una punzada de tristeza la invadió, pero la vida le había enseñado a no forzar a nada ni a nadie a quedarse. Mientras barría la entrada, su mirada se perdía en el camino, con una esperanza que no se atrevía a confesar. Fue casi al atardecer cuando lo vio regresar. Era el mismo perro, pero algo había cambiado. Su pelaje parecía más limpio y alrededor de su cuello llevaba una sencilla cinta azul, como la que adorna los regalos más humildes. En su boca, sostenía con cuidado un pequeño bulto envuelto en un paño marrón. Se detuvo frente a ella y lo dejó a sus pies. Sus ojos no suplicaban, solo esperaban. Con dedos temblorosos, Margaret desenvolvió el paño. Dentro, brillando bajo la luz del crepúsculo, había un puñado de monedas. Antiguas y recientes, cubiertas de tierra, pero innegablemente valiosas. Miró a su alrededor, buscando una explicación. No había nadie. Solo ella, el perro y el cielo silencioso como testigo. No era el valor del dinero lo que le encogió el corazón, sino el misterio que lo envolvía. ¿Qué mano invisible había orquestado aquel regalo? El perro la miró con una calma profunda, como si conociera todas las respuestas pero prefiriera el silencio. Margaret apretó las monedas contra su pecho. No era suerte. Era algo más. Era la continuación de una conversación silenciosa con el cielo. Días después, mientras el sol se ponía, un hombre de porte erguido y rostro marcado por la tristeza caminaba por el pueblo. Era Thomas Benson, un antiguo residente que regresaba tras muchos años de ausencia para reabrir la vieja posada familiar, no por negocio, sino por nostalgia. Al pasar frente a la casa de Margaret, se detuvo en seco. Allí, tendido en el umbral, estaba Rex. Ese perro, susurró Benson, como si hablara consigo mismo. Ese perro pertenecía a mi hermano. Margaret, que lo había oído, se acercó. Benson, con la voz entrecortada por la emoción, le contó la historia. Rex había sido el compañero inseparable de su hermano menor, quien había fallecido 2 años atrás. Tras su muerte, el perro desapareció misteriosamente y nadie lo había vuelto a ver. Sentados en el porche, Margaret le relató su propia historia, la llegada del perro hambriento, el pan compartido, las monedas en el paño. Con cada palabra, el asombro crecía en los ojos de Benson. A veces, dijo él, con una sabiduría nacida del dolor, los animales siguen las huellas que los humanos hemos olvidado. Quizás mi hermano, desde donde esté, le pidió que continuara una misión que yo no tuve el valor de llevar a cabo. En ese instante, ambos comprendieron. No eran extraños reunidos por casualidad. Eran 2 almas unidas por un mensajero fiel, un perro que había cruzado el umbral entre 2 mundos para tejer un nuevo comienzo. Benson, conmovido hasta lo más profundo por la bondad de Margaret, vio en ella no a una viuda pobre, sino a la persona que la providencia había puesto en su camino. Necesito a alguien de confianza para que me ayude a reabrir la posada, dijo Benson días después, con una seriedad que no admitía dudas. Margaret, abrumada por el miedo y la inseguridad, balbuceó, «Señor Benson, yo solo sé cuidar de mi casa y de mi hijo». Él la miró con una media sonrisa y pronunció las palabras que cambiarían su vida. No busco una empleada, Margaret. Busco a alguien con alma.
Por primera vez en mucho tiempo, Margaret no se sintió una carga, ni un motivo de lástima. Se sintió valiosa. Se sintió vista. Y con una voz que recuperó una firmeza olvidada, respondió, acepto. Aquel sí fue mucho más que una respuesta. Fue un acto de renacimiento. El corazón, que había latido en silencio durante tanto tiempo, recuperó el ritmo de la esperanza. La vida de Margaret comenzó a cambiar. El trabajo en la posada le dio un propósito. La despensa de su casa, antes vacía, ahora rebosaba de alimentos. Con su primer pago, compró arroz, harina, huevos y una cinta azul nueva para el cabello de Elías. Se sentía rica, no por el dinero, sino por la posibilidad de dar. Esa noche, después de una cena abundante, miró la olla aún llena. El recuerdo del hambre, el dolor de ver un plato vacío, es algo que un alma noble nunca olvida. Sin dudarlo, llenó un plato con la mejor comida, lo cubrió con un paño limpio y lo dejó en el umbral de su puerta, en el mismo lugar donde una vez había compartido su último pan. No esperó a ver quién lo tomaría. A la mañana siguiente, el plato estaba allí, vacío y limpio. Desde ese día, se convirtió en su ritual sagrado. Cada noche, un plato de comida para un rostro que nunca vio, para un hambre que ella conocía demasiado bien. No era caridad, era gratitud. Era su manera de devolver al mundo el milagro que había recibido. Y así, la abundancia que había llegado a su mesa comenzó a derramarse hacia el exterior, creando ondas de bondad que, silenciosamente, empezaron a transformar el corazón de todo el pueblo. Porque cuando el bien se siembra con verdad, no solo da frutos, crea un bosque. Elías crecía, y con sus primeras palabras, trajo consigo una revelación que llenó a Margaret de un asombro reverente. Una tarde, mientras dibujaba en el suelo, le mostró a su madre la figura de un perro con dos grandes alas. «Mira, mamá», dijo con total naturalidad, «es el ángel Rex». Margaret sintió un escalofrío. «¿Por qué tiene alas, mi amor?», preguntó suavemente. «Porque es un ángel», respondió el niño, como si fuera la verdad más obvia del mundo. «Viene a hablarme por las noches, cuando todos duermen. Me lleva a pasear por bosques de luz y me cuenta historias del cielo». Margaret guardó silencio. Los niños, pensó, viven más cerca del borde de lo invisible. Para su hijo, no había duda. El perro que dormía a sus pies era un guardián celestial. Y al mirarlo, con su calma casi sagrada y su lealtad de otro mundo, ella también empezó a creerlo. Una tarde, encontró un sobre en el banco de su porche. No tenía remitente. Dentro, había $100 atados con una cinta azul y una nota con una caligrafía firme: «Tu gesto salvó más que a un perro. Salvó mi fe. Sigue siendo una luz en la oscuridad». Margaret apretó la nota contra su pecho. Sus pequeños actos, nacidos de la necesidad y la compasión, habían cruzado fronteras que nunca imaginó, tocando y sanando almas que ni siquiera conocía. Los años pasaron. La posada, bajo el cuidado de Margaret y Benson, se convirtió en el corazón del pueblo, un refugio donde siempre había un plato caliente y una palabra de aliento. La bondad se volvió contagiosa. Los vecinos comenzaron a ayudarse mutuamente, a compartir lo poco o mucho que tenían. Lo que empezó con un trozo de pan se había convertido en una comunidad unida por lazos de amor y servicio. Elías se convirtió en un joven de alma noble y manos dispuestas, el legado vivo de su madre. Y Rex, el viejo compañero, envejeció con dignidad, siempre presente, siempre fiel. Una tarde dorada, se durmió por última vez, serenamente, como quien ha cumplido su misión y regresa a casa. Elías talló una pequeña placa de madera que clavó en la puerta de la posada: «Aquí durmió un ángel de 4 patas».
Margaret aprendió la lección más profunda de todas. La fe no es esperar grandes milagros, sino reconocer la presencia de Dios en las cosas pequeñas, en un trozo de pan compartido, en la lealtad de un animal, en la bondad de un extraño, en la sonrisa de un hijo. Comprendió que la providencia divina no se impone con ruido, sino que susurra a través de manos humanas y corazones dispuestos. Y supo que la fuerza que la había sostenido en los días más oscuros nunca la había abandonado. Simplemente había esperado a que ella, a través de un simple acto de amor, abriera la puerta. Que esta historia nos recuerde que el acto de bondad más pequeño puede ser la respuesta a la oración de alguien. Que incluso cuando sentimos que no tenemos nada, siempre nos queda la capacidad de dar. Y que cada gesto de amor, por humilde que sea, es una semilla que Dios puede convertir en un milagro de abundancia. Si esta reflexión ha encontrado un hogar en su corazón, les invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose y compartiendo este mensaje. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a mantener esta luz encendida. Vayan en paz, y que la gracia y el amor inagotable de Dios les acompañe hoy y siempre.